Vamos con la segunda parte de nuestra serie Sana mi tierra. Diga conmigo, sana mi tierra. Amén. Vamos entonces a remitirnos al pasaje central de esta preciosa serie. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 de la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra. El Señor está dispuesto. Toma asiento, siervo. Ahí hay un varón. Toma asiento, Ramón. Toma asiento. El Señor está dispuesto a sanar nuestra tierra. Vamos a hacer un refuerzo. Vamos a recordar cuando nos referimos a tierra. Sabemos nosotros que son áreas de nuestra vida. Puede ser áreas emocionales, puede ser áreas espirituales y aún nuestro cuerpo físico del cual somos nosotros en esta tierra. Recordando un poco cuáles son nuestras áreas emocionales. Y habíamos mencionado que las áreas emocionales son, por ejemplo, la autoestima y el autoconcepto. ¿Cómo va tu autovaloración? Tú tienes que valorarte reconociendo quién eres. ¿Y quién eres? Un hijo de Dios. Amén. Tú no eres ningún advenedizo, no eres ningún extranjero. En todo lugar donde tú te encuentres, tú tienes que ser un hijo de Dios. Conocerte a ti mismo, tener un autoconocimiento de quién eres tú. Asimismo, estábamos hablando que otra área emocional son las relaciones interpersonales. Nosotros, los hijos de Dios, debemos ser expertos. Debemos ser el número uno en establecer buenas relaciones con los que nos rodean. En el lugar donde nos encontremos, siempre debe haber buenas relaciones. Y si alguien intenta, no poner buenas relaciones, donde tú vayas, se establezcan relaciones cordiales y saludables. También es importante en nuestras áreas emocionales ser sensibles al dolor de los demás, ser sensibles a lo que los demás sienten. Por eso dice la palabra de Dios: ríe con el que ríe, alégrate con el que se alegra y también sufre con el que sufre. Ser empático, tener la posibilidad de ser sensible a los demás. Otra área importante que es un área emocional es tu motivación interna. Y no hay nada que nos motive que realmente ser útiles en las manos de Dios. Ya no debe haber en nosotros ira, tristeza, ansiedad. ¿Por qué? Porque esas áreas emocionales Dios se encarga de curarlas, restaurarlas. Tu vida espiritual también, recuerda, no tiene ningún sentido hacer cosas o dejar de hacer cosas si tú no sabes el propósito por el cual Dios te ha traído, el propósito por el cual Dios te creó. Dice la palabra que Él, desde antes de que nosotros fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, antes de que nuestros padres pensaran en procrearnos, Dios ya nos conocía. ¿Y sabes qué? Nos conocía porque Él lo ve todo, lo conoce todo y busca que nuestro nacimiento cumpla un propósito. Entonces es muy importante que tú cumplas un propósito en esta tierra. Asimismo, también otra área espiritual es que tu conexión con Dios cada día sea mejor. Ese nexo con el Señor. Dile al que está a tu costado: ¿cómo va tu relación con Dios? Pregúntale: ¿qué te dijo Dios hoy día antes de venir? ¿Ven? Esto es muy importante. Conversa con Dios todos los días, así como conversas con tus hermanos, con tus padres, con tu familiar consanguíneo. Conversa con Dios todos los días. Y estoy seguro que hoy Dios te habló, por eso estás en este lugar. Tu conexión con Dios, aunque tú digas: Dios no me habla, sí te habló porque puso en tu corazón el querer como el hacer su perfecta voluntad, y el estar en su casa es su perfecta voluntad de Dios.
Amén. Y animarte también a aprovechar que el 8 de junio estamos en un tiempo de reset. ¿Y qué es un reset? No es una pausa simplemente, es un tiempo de conexión con Dios, es un tiempo de renovación de nuestra vida espiritual. Si tú en algún momento ya pasaste un reset, déjame decirte que Dios no es autómata, Dios no es aquel que te da lo mismo todos los días. Dios renueva, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si tú ya pasaste un reset, te invito a que puedas pasar otra vez, porque algo nuevo, algo diferente el Señor quiere hablarte, porque la palabra de Dios es viva y te habla de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a lo que tú quieres, y te habla de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces te animo para que puedas tener perdón, para que puedas liberarte de esas cargas pesadas que muchas veces no nos dejan estar tranquilos. Y sabes que mucha gente también se ha sanado en eventos espirituales, mucha gente se ha sanado de sus dolencias físicas cuando estaba su corazón rendido a los pies de Cristo. Por eso es otra área en la cual debes tú también pedir a Dios que te sane. Áreas emocionales, áreas espirituales y tu cuerpo físico mismo, y aún que sane la casa donde tú habitas, que sane este lugar donde nosotros nos reunimos para alabar y adorar el santo nombre de Dios. Amén. Entonces, cuando decimos Señor, sana mi tierra, no nos referimos solo a la parte física. Ya sabes, ya entiendes que nosotros cuando pedimos sanidad en nuestra área emocional, en nuestra área espiritual y aún en nuestra propia vida física. Amén. Bien, entonces, ahora quiero desarrollar ya el tema número 2 que corresponde a esta semana. Y lo encontramos en el mismo pasaje bíblico donde dice lo siguiente: si mi pueblo, quiero que entiendas esto, amado, aquí hay una condición. Si mi pueblo, o sea, si casa luz, porque somos pueblo de Dios. Si casa luz, yo parafrasearía y diría lo siguiente: si casa luz, quienes invocan mi nombre, se humillaren. Ya vimos qué cosa era humildad. Ya vimos que la humildad es la dependencia absoluta y total de Dios. Cuando yo dependo totalmente de Dios en todo lo que haga, en todo lo que intento hacer, eso significa humildad, porque no eres autosuficiente y necesitas constantemente la gracia de Dios. Si lo estás haciendo así, bien. Y si no lo estás haciendo, es tiempo de pedir al Señor que el Espíritu Santo nos ayude a ser cada día más humildes. Entonces, si mi pueblo se humilla, pero ahora vamos a aprender otra cosa más. Si mi pueblo se humilla y orare, y ora, entonces otra situación condicional que el Señor nos pide para que sane tu tierra. Cualquiera sea el área que necesita ser sanada, el Señor te pide en este día que pongas tu vida en oración. Dile que está a tu costado: vamos a aprender a orar. Amén. Vamos a orar, pero no es cualquier oración. Porque la gente puede orar, porque ¿qué cosa es orar? Orar es comunicarse, orar es dialogar, conversar con Dios. Pero la oración que el Señor te pide en este día para que tu tierra se sane, para que se vayan los conflictos de tu familia, para que haya más unidad en tu hogar, para que la esposa comprenda al esposo, para que el esposo sea más cariñoso con la esposa, para que los hijos sean obedientes a los padres, para que los hijos ayuden en el hogar, o sea, para que haya esa armonía, para que pueda ser solucionada. El Señor te pide una oración con humildad. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, el tema número 2 de esta serie Sana mi Tierra se llama Hablaremos de la oración con humildad. Amén. Vamos a hablar hoy día de la oración con humildad. Y quiero llevarte a la palabra de Dios para que tú mismo puedas discernir cuándo se ora con humildad y cuándo hay una oración arrogante, cuándo hay una oración con reconocimiento de la condición y cuándo hay una oración que crees que te lo mereces todo. Vamos a ver. Quiero llevarte a Lucas capítulo 18 del 10 al 14.
Quiero que pongas toda tu atención porque el Señor está preparándote para que puedas recibir la sanidad integral de tu vida, para que puedas recibir esa bendición, para que el Señor oiga tu oración, para que abra la ventana de los cielos y para que sane tu tierra. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14 de la Reina Valera contemporánea. Dice lo siguiente: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Un paréntesis acá para que me entiendas. ¿Quién era un cobrador de impuestos? Era un judío que trabajaba para el Imperio Romano y se encargaba de recaudar todos los impuestos de sus mismos hermanos. En otras palabras, era traidor a su pueblo. Asimismo, muchas veces entraba el deseo de enriquecerse y cobraba más de lo que le correspondía. Ese era el cobrador de impuestos, llamado también publicano. Entonces, ¿quiénes estaban allí? Dice 2 hombres, un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Amén. Dice: puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Mira la oración del fariseo: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que gano. ¿Entienden? Esa fue la oración del fariseo. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy pecador. ¿Te das cuenta las 2 posturas de 2 personas que oran? Tú quieres que el Señor sane tu tierra, entonces te pide una oración con humildad. Te pide una oración en la cual nosotros pidamos misericordia de Dios y reconociendo que somos pecadores. Mas luego más adelante dice en el 14: yo les digo que volvió a su casa justificado. Son palabras de Jesús. Volvió a su casa. ¿Quién es El cobrador de impuestos. Volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Deseamos que nuestra oración sea escuchada por Dios y se abra la ventana de los cielos y realmente sane nuestra tierra. Entonces debemos tener humildad en nuestra oración. Sí, somos hijos, está bien, pero cuando un hijo se dirige a un padre, no se dirige de igual a igual. En el ámbito físico, tú cuando te diriges a tu padre, no le empiezas a tutear, ni le empiezas a bromear cuando quieres pedirle algo, ni mucho menos le faltas el respeto. Te acercas en respeto, en honra. Lo mismo en el ámbito espiritual. Si yo quiero que el Señor sane algo de mi vida, que sane mi corazón, que sane mi vida, que restaure mi familia, que me dé trabajo, que me dé sustento, tengo que reconocer mi condición y mi posición y a quién me estoy dirigiendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a definir qué es la humildad en la oración. Si puedes tomar nota, puedes hacerlo. Vamos a ir definiendo algunas cosas, porque yo sé que vamos a salir restaurados y vamos a salir capacitados por el poder del Espíritu Santo y va a cambiar nuestra oración y vamos a ver cómo Dios nos va a ir sanando las áreas de nuestras vidas. Dice, ¿qué es la oración o qué es la humildad en la oración? Punto número 1 que vamos a estudiar en esta mañana es ¿qué es la humildad en la oración? Escucha esto. Este es un concepto que me gustó bastante y te lo comparto. Es una actitud del corazón. ¿Qué es la humildad en la oración? Es la actitud del corazón. No es tanto lo que hagas externamente, sino con qué actitud te diriges delante de Dios.
Es la actitud del corazón que reconoce con sinceridad, o sea, reconoce de verdad, ¿qué cosa? La grandeza de Dios y la dependencia total del ser humano hacia Dios. Cuando tú reconoces de verdad, sinceramente, la grandeza, el poder, la magnificencia, el señorío y la autoridad de Dios, y que necesitas realmente depender de Él, esa es la actitud correcta con la cual debes acercarte delante de Dios. No simplemente una forma externa de hablar, sino una postura interior. O sea, muchas veces, amados, no tanto interesa las palabras elocuentes que tengas, o no tanto interesa cómo tú te expreses, como se expresaba el fariseo. Mira que yo diezmo, mira que yo no soy como aquellos que roban, mira, Señor. Entonces te das cuenta, el Señor mira tu corazón. La actitud con la cual te acercas, esa es la humildad en la oración. Y la humildad en la oración, vamos a identificar dos aspectos importantes. Número uno, reconocer quién es Dios y quién soy yo. ¿Alguna vez nos hemos acercado a Dios? Algunas veces le hemos pedido a Dios quizás exigiéndole, tomando autoridad que a veces no nos compete, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos dice en su palabra, reconocer quién eres tú. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Y a quién nos estamos dirigiendo? A nuestro Padre. ¿Quiénes somos? Somos pueblo de Dios. ¿A quién nos dirigimos? Al Dios de los cielos. ¿Quiénes somos? Somos criaturas de Dios. ¿Y a quién nos dirigimos? Al Creador. Por lo tanto, debemos reconocer quiénes somos y a quién nos dirigimos. Me encanta esa oración de Jesús que dice, cuando ores, cierra tu puerta, entra a tu aposento y dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Te das cuenta? Jesús primero exalta el nombre de Dios, reconoce quién es Dios y reconoce quién es Él. Entonces, para que tu oración sea oída por Dios, para que tu oración llegue al corazón de Dios con olor fragante, primero tienes que reconocer quién eres tú y quién eres Dios. ¿Quiénes somos? Nos acercamos en la condición de pecadores, porque somos pecadores. Amén. Somos pecadores. Día a día caemos en circunstancias que necesitamos arrepentirnos, pero Dios dice, venid pronto al trono de la gracia y hallaréis oportuno socorro a vuestras necesidades. Amén. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Y a quién te diriges? Mucho cuidado. Amén. ¿A cuánto nos está hablando el Señor en esta mañana? Amén. Amén. Mira lo que dice Salmos capítulo 51 versículo 17. Salmo 51, versículo 17 dice lo siguiente: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tú te acercas con un corazón contrito, o sea, con un corazón entristecido, con un corazón realmente acongojado y humillado, sobre todo humillado, amado. Cuando te acercas de una manera humillada delante de Dios, reconociendo tu condición y reconociendo la condición de Dios, esa oración será escuchada. Amén. Amén. Entonces, la oración con humildad, número uno, tiene que reconocer quién es Dios y quién eres tú. Muy bien. Otro punto importante para que tu oración sea con humildad es que tienes que orar sin orgullo ni autosuficiencia. Vemos claramente al fariseo y vemos por el otro lado al cobrador de impuestos. ¿Cómo era la oración del fariseo? Con orgullo, ¿verdad? No, que yo diezmo, yo hago aquello, yo hago lo otro, y él mismo se exaltaba. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. Mas el otro ni siquiera era digno de levantar sus ojos al cielo. Ese realmente estaba pidiendo misericordia de Dios, reconociendo que nada puede hacer solo, que reconoce la necesidad de la misericordia de Dios. Amén. Muchos oran, amados, muchos oran, pero no todos reciben. ¿Por qué no todos reciben? Sencillamente porque mucho importa la actitud
con la cual oras. Y no solamente la actitud, sino para qué pides. Amén. Cuando tú oras algo, pides algo a Dios, pero ¿para qué le estás pidiendo? ¿Cuál es el propósito final? Otro aspecto importante que debemos tener en nuestras oraciones. El primero es entender que la oración debe ser con humildad. Y para que una oración sea con humildad, reconoce quién eres tú y nunca te acerques a Dios con orgullo ni autosuficiencia. Pero ¿cómo aprendemos nosotros las personas? Siempre aprendemos de ejemplos, ¿verdad? Alguien me dice, a ver, denme un ejemplito de cómo se ora. Aquí va un ejemplo. En el Nuevo Testamento, te voy a mostrar, que ya lo hemos leído, ¿no? En el Nuevo Testamento hemos visto claramente la oración del fariseo y la oración del cobrador de impuestos. Pero vamos al Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Otro ejemplito de oración. El rey Ezequías. Mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3 de la Reina Valera contemporánea. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Señor, ¿cómo se acerca el rey? El rey era autoridad, por si acaso, no era un esclavo, ni un plebeyo, ni era cualquier persona. Era autoridad, y era una autoridad puesta por Dios. ¿Y en qué condición él decía? No va a decir, mira, yo soy rey. ¿Cómo se acercaba a él? Señor, ¿qué dice la palabra? Te ruego. Se acercaba con humildad. Dice, Señor, te ruego, te suplico, te pido. Señor, te ruego que hagas memoria de que en verdad me he conducido delante de ti con integridad de corazón y que he hecho todo lo que te agrada. ¿Y qué más dice? Y Ezequías estalló. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo? Mira, no importa quién eres o el grado que tengas. Mira, no importa la carrera que tengas o el dinero que tengas. Déjame decirte que cuando tú te acercas a Dios, tienes que acercarte en completa humildad, rogando a Dios. Ese es el tipo de oración con humildad, es el tipo de oración que Dios quiere que hagamos para que nuestra tierra sea sana. Lucas capítulo 21, versículo 41 al 42. Dice la palabra: luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y allí, que dice, se arrodilló y oró y decía. Mira lo que debemos aprender, amado. Y yo sé que Dios nos va a enseñar. Y dice lo siguiente. Mira la oración de Jesús: Padre, si quieres. Mira, Jesús era Dios, pero mientras estaba en la tierra también desempeñaba su función como hombre. Y esta oración que hizo fue como hombre. ¿Sabes por qué? Porque tenía que morir como hombre, no como Dios. Como tenía que morir como hombre, se dirigió al Padre en la condición de hombre, así como tú y como yo. Y dijo lo siguiente: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa. Si tú quieres, si está dentro de tu voluntad. De hecho, que no era dentro de la voluntad, porque el propósito era que Jesús entregara su vida para que tú y yo estemos hoy día alabando y exaltando el santo nombre de Dios. Amén. Entonces dice: si tú quieres, haz que pase de mí esta copa. Pero, ahí viene el pero, esa es humildad. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos nosotros nos hemos acercado a Dios? Señor, dame un trabajo. Probablemente ese trabajo no sea la voluntad de Dios, amado. Probablemente ese trabajo sea un tropiezo para tu vida espiritual, porque ese trabajo a lo mejor te roba tiempos especiales de comunión con Él. A lo mejor te quita tiempos especiales de que estés aquí en la congregación. A lo mejor te saca de la comunión con Dios. Entonces tú tienes que decir: Señor, yo quiero ese trabajo, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga según tu voluntad. ¿Te das cuenta? Tu oración siempre tiene que ser: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Aunque aparentemente nosotros queremos que venga lo que estamos orando, pero Dios no siempre nos va a dar lo que queremos, sino Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Amén.
Entonces ahí hemos visto tres ejemplos de cómo debería ser nuestra oración con humildad. Y el cuarto ejemplo lo vas a hacer tú, a solas con Dios. Y vas a escribir en tu corazón la oración con humildad, solamente tú y Él. Cuando salgas hoy, vas a irte a tu casa, vas a buscar un momento especial con Él y vas a empezar a orar por lo que quieres que el Señor te sane. Tu salud física, tu salud emocional, tu salud espiritual. Reconociendo quién eres tú. Ese es el cuarto ejemplo, que no lo vas a narrar aquí, sino lo vas a escribir en tu corazón, porque el Señor lo va a leer. Amén. Y finalmente, quiero darte algunos pasos a seguir en una oración con humildad. ¿Qué pasos debes seguir? ¿Qué secuencia de pasos debes dar para que tu oración sea con humildad? Ya has aprendido que la oración tiene que ser con humildad. Hemos visto algunos ejemplos de oración con humildad, pero ahora diga conmigo, yo quiero saber qué pasos debo dar para hacer una oración con humildad. ¿Amén? Ya sé qué es oración con humildad. Ya he visto ejemplos. He visto al rey Ezequías, he visto al cobrador de impuestos y he visto a Jesús mismo. Ahora, Sebastián quiere aprender cuáles son los pasos para que la oración sea oración con humildad. Número 1. Dice, anótalo para que tú sepas la secuencia que debes seguir. Número 1, reconoce la necesidad de Dios. Si tú reconoces que necesitas de Dios, vamos por buen camino. Pero si tú dices, no necesito de Dios, entonces vas por mal camino. Ya lo dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 16, versículo 9. Los que están siguiendo el devocional, ¿cuál es el mayor pecado del hombre? El no reconocer a Jesús como su Salvador. Si tú no necesitas de Dios, entonces ya caíste en lo peor. Caíste, es más, estás condenado, porque el que no cree en Jesús está condenado, dice la palabra Juan 3:16. El que cree en mí será salvo, mas el que no será condenado, dice la palabra. Amén. Entonces, escúchame porfa, reconoce la necesidad de Dios en tu vida, punto número 1. Y esto lo puedo fundamentar con un pasaje en Juan capítulo 15, versículo 5, mi pasaje favorito. Uno de mis pasajes favoritos del Evangelio según San Juan. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Reconoce que solo no puedes alcanzar nada. Tienes que estar unido al árbol, tienes que estar unido al tronco. Tú eres la rama. Si tú quieres reflejar una vida distinta, tú quieres reflejar el fruto del Espíritu Santo en tu vida, entonces tienes que estar agarrado de la mano de Dios. Amén. Apartados de Dios nada podemos hacer. Nosotros somos aquellas ramas que damos fruto, pero apartados de Dios nada podemos hacer. Bien, entonces, si tú quieres realmente que el Señor escuche tu oración, siempre tienes que estar unido a Él. Reconoce que necesitan de Dios. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Levanten su mano. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, eso es humildad. Yo necesito de Dios, no porque tenga un grado, un título o sepa la Biblia de principio a fin, voy a ser autosuficiente. Todos necesitamos de Dios. Primer paso. Segundo paso, dile que está a tu costado, no exijas, pide. Dile que está a tu costado, no exijas, pide. El segundo paso para que nuestra oración demuestre una oración con humildad, no debo exigir, sino que debo pedir. A veces nuestros hijos se sienten con derecho, ¿no? Y nos exigen. Es tu responsabilidad comprarme ropa, es tu responsabilidad hacer tal cosa, es tu responsabilidad. Y todavía, si me pegas te denuncio, dicen los hijos. Santo Dios. Pero el Señor nos enseña ahora, no exijas, pide. Está bien, tenemos derechos como hijos de Dios,
porque coherederos con Cristo somos, tenemos derechos, pero hasta para pedir un derecho tienes que reconocer a quién te estás dirigiendo. Amén. Entonces dice la palabra, el punto número 2, para que tu oración sea con humildad, no tienes que exigir, sino que tienes que pedir. A lo mejor lo que pides no es el tiempo, está en la voluntad de Dios, pero no es el tiempo todavía. Entonces tienes que saber que el no de Dios también tienes que aceptarlo. Amén. Entonces dice, y vamos a ilustrar esto: no exige, pide con reverencia, ya sea por ti mismo o por tus hermanos, pero tienes que pedir con reverencia. Vamos a la palabra de Dios. Daniel capítulo 9, versículo del 4 al 6. Daniel capítulo 2, versículo del 4 al 6. Dice la palabra lo siguiente: y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión. Señor, Dios grande y digno de ser temido. Mira cómo se refiere al Dios de los cielos. Dice, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumples tus mandamientos. ¿Qué más dice? Mira, reconoce la condición con la cual te acercas. Te he fallado, Señor. Hice esto, hice aquello. Mira, miré mal a la hermana, miré mal al hermano. Mira, le contesté a mi jefe. No respondí al trabajo que me dio. Mira, tú tienes que reconocer. Qué bonita esta oración, me encanta. Hemos pecado. No solamente él, sino estaba intercediendo por los demás hermanos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes. Nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. No obedecimos a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. ¿Te das cuenta cómo debemos dirigirnos? Esa es la oración con la cual es la forma de acercarse a Dios. Yo te pido que tú lo puedas interiorizar y lo experimentes y le pidas al Espíritu Santo que te guíe a hacer esto correctamente. Y yo no creo realmente que no cause impacto en el corazón de Dios. Si tú haces este tipo de oración, de hecho que vamos a empezar a escuchar testimonios de cómo Dios está respondiendo tus oraciones. Porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es Dios mismo hablando en nuestras vidas. Tercer paso. Dile que está a tu costado: ha llegado la hora de confesar. Tienes que confesar tu pecado. Amén. Tienes que confesar tu pecado. ¿Qué dice Proverbios 28:13? A veces lo hacemos bien, el punto número 1, y nos acercamos que necesitamos de Dios. Lo hacemos bien, el punto número 2, nos acercamos con reverencia y le pedimos al Señor. Pero a veces fallamos en el punto número 3 porque no confesamos nuestro pecado delante de Dios. Y si tú no confiesas tu pecado, entonces vas a encontrar una barrera. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Solamente cada uno de nosotros sabemos cómo lo estamos haciendo en nuestra oración. Tú sabes en tu corazón qué le hiciste, qué hablaste, qué pensaste o qué dijiste de alguien. Solamente tú lo sabes. Cuando te acercas a Dios, Dios te conoce, que hay en tu corazón, porque Dios lo ve todo. La palabra de Dios dice, penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Él ve en todo lugar qué hacemos y qué no hacemos. La gente no te verá, pero Dios sí te ve. Entonces no tienes por qué ocultarle lo que hiciste, lo que dijiste, lo que miraste. ¿Qué miraste en el celular? ¿Qué le dijiste a la enamorada, al enamorado? ¿Qué le dijiste a la vecina? ¿Qué le dijiste al amigo? Dios conoce. No creas que Dios se olvida, Dios se recuerda. Entonces tienes que confesar tu pecado, porque si no lo confiesas, entonces, ¿qué dice la palabra?
no prosperará. Pero si quieres alcanzar la misericordia de Dios, confiesa tu pecado. No a la gente, sino a Dios. Y aquí va un plus. Si tú crees necesario acercarte a la persona a quien ofendiste y le pides perdón, amén. ¿Sí? Confiesa tu pecado. Qué importante, ¿no? A veces nos acercamos delante de Dios y decimos, no, pero eso no pasó nada, una cosa simple, no impactó nada. Sin embargo, sí importa para Dios. Y recuerda, para Dios no hay pecados chiquitos, ni medianos, ni más grandecitos, ni grandotes. Para Dios simplemente es pecado. Y la Biblia no habla de pecadito, ni pecadón. La Biblia habla de pecado. Por lo tanto, todos somos, o todos los pecados son iguales. Es un pecado sencillamente. ¿Y qué es pecado? No hacer lo correcto delante de Dios. ¿Qué es pecado? Rebelarse contra Dios. Y con esto termino, finalmente, repasando, para que tu oración realmente tenga humildad. 1, reconoce la necesidad de Dios. Número 2, no exijas, pide con reverencia. Número 3, confiesa tu pecado. Y finalmente, sométete a la voluntad de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Mateo 26:39? Mateo 26:39 dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Acepta y sométete a la voluntad de Dios. ¿Realmente estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? ¿Amén? Yo quiero que lo pongas en práctica esto y vas a ver las maravillas que va a ocurrir en tu vida. Ahora, tú tal vez te habrás preguntado, ¿por qué en otros lugares hay cosas diferentes y mayores tal vez que aún no ves? ¿Por qué? Porque ¿sabes por qué? Porque mucho depende la forma en la cual tú te acerques al Padre. Y yo creo que el Señor nos está dando un buen camino, una buena enseñanza, porque algo distinto quiere hacer en nuestras vidas. Bien, amado, ponte de pie. Ponte de pie. Estamos conquistando nuestra sanidad en la tierra. Hemos aprendido que hay que tener humildad. El pueblo tiene que humillarse, ahora el pueblo tiene que orar. Amén. Cierra tus ojos.